En las aguas místicas del lago de Pátzcuaro, donde las leyendas purépechas susurran secretos ancestrales, una mujer desapareció sin dejar rastro alguno. Su nombre era Martina Herrera, tenía 28 años y era la pescadora más hábil de toda la región. El 15 de marzo de 1983, Martina salió a pescar como cualquier otro día. Llevaba consigo su maleta de cuero marrón, regalo de su difunto padre, llena de anzuelos heredados y carnadas secretas. Pero esa mañana sería diferente. Esa mañana, Martina Herrera caminaría hacia el lago y nunca regresaría. ¿Qué sucedió realmente en esas aguas traicioneras durante la primavera de 1983? ¿Por qué las autoridades cerraron el caso sin investigar? ¿Cómo es posible que una mujer simplemente se desvanezca en el aire, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y el corazón roto de una madre? Durante 12 largos años, este misterio permaneció enterrado en las profundidades del olvido oficial. Pero en 1995, un descubrimiento extraordinario en una caverna subacuática revelaría la verdad más perturbadora: Martina no había desaparecido. Había sido cazada por un depredador que acechaba en las sombras, y su historia estaba conectada con una serie de crímenes que habían aterrorizado el centro de México durante años. Esta es la historia real de cómo el amor inquebrantable de una madre y la llegada de nuevas tecnologías lograron resolver uno de los casos más desconcertantes de Michoacán. Una historia de injusticia, determinación y, finalmente, justicia tardía. Prepárate para conocer el misterio de Martina, la pescadora desaparecida. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? El sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas de Michoacán cuando Martina Herrera caminó hacia el lago de Pátzcuaro con su caña de pescar al hombro. Era el 15 de marzo de 1983, y la joven de 28 años había despertado con la extraña sensación de que ese día sería diferente. Sus pasos resonaban sobre el sendero empedrado que conducía a su lugar favorito de pesca, una pequeña ensenada donde las aguas cristalinas del lago parecían guardar secretos ancestrales. Martina era conocida en todo el pueblo por su habilidad excepcional para la pesca. Desde pequeña, había acompañado a su padre a estas mismas aguas, aprendiendo los secretos que solo los pescadores más experimentados conocían. Con el tiempo, se había convertido en una de las pocas mujeres que se dedicaban profesionalmente a esta actividad en la región, enfrentando no solo los desafíos de la naturaleza, sino también los prejuicios de una sociedad que veía con extrañeza que una mujer joven y soltera eligiera este oficio. Esa mañana, Martina llevaba consigo su maleta de cuero marrón, un regalo de su difunto padre que contenía todos sus aparejos de pesca más preciados. Los anzuelos que había heredado, las carnadas especiales que preparaba con recetas familiares, y un pequeño diario donde registraba meticulosamente sus capturas diarias. Vestía su ropa habitual de trabajo, pantalones de mezclilla resistentes, camisa de algodón azul y sus botas de hule que habían caminado miles de kilómetros por las orillas rocosas del lago. El pueblo de San Jerónimo Purenchecuaro dormía aún cuando Martina atravesó sus calles silenciosas. Solo algunos perros callejeros la acompañaron parte del camino, como si intuyeran que algo inusual estaba por suceder. La neblina matutina se alzaba desde la superficie del lago, creando un ambiente casi místico que había inspirado leyendas durante generaciones. Los habitantes locales hablaban de espíritus antiguos que habitaban las profundidades, de pescadores que habían desaparecido sin dejar rastro, y de voces que llamaban desde el agua durante las noches de luna llena. Martina nunca había prestado atención a estas historias. Para ella, el lago era simplemente su lugar de trabajo, su fuente de sustento y su refugio personal. Había pescado en todas las estaciones, bajo la lluvia torrencial y bajo el sol abrasador, conocía cada rincón de sus orillas y cada variación de sus corrientes. Esa mañana, sin embargo, algo en el ambiente la hizo dudar. El viento soplaba de manera inusual, las aves acuáticas permanecían extrañamente silenciosas, y el agua tenía un color diferente, más oscuro de lo habitual. A pesar de estas señales, Martina continuó su camino. Tenía una familia que mantener y compromisos que cumplir. Su madre, doña Carmen, dependía de los ingresos que Martina generaba con su trabajo, y había prometido pescado fresco para la fiesta del pueblo que se celebraría el fin de semana. Además,
había estado experimentando con nuevas técnicas de pesca que había aprendido de un pescador visitante de Jalisco, y estaba ansiosa por ponerlas en práctica. Al llegar a su lugar habitual, Martina preparó sus aparejos con la precisión de quien ha repetido estos movimientos miles de veces. Colocó su maleta de cuero sobre una roca plana, cerca de la orilla, y comenzó a armar su caña favorita. Los primeros rayos de sol se reflejaban en las aguas del lago, creando destellos dorados que bailaban con el suave movimiento de las olas. Era un momento de paz que Martina había aprendido a apreciar profundamente. Hoy va a ser un buen día, murmuró para sí misma, siguiendo una costumbre que había desarrollado durante años de pesca solitaria. Pero el tiempo pasaba y los peces no mordían el anzuelo. Martina cambió de carnada varias veces, probó diferentes profundidades y se movió a lo largo de la orilla buscando mejores resultados. Para el mediodía, su canasta seguía vacía, algo que rara vez le sucedía. La frustración comenzó a crecer, pero su determinación era más fuerte. Decidió aventurarse más allá de sus límites habituales, hacia una zona del lago que conocía menos, donde las aguas eran más profundas y misteriosas. Fue entonces cuando notó algo extraño en la distancia. Cerca de un conjunto de rocas que formaban una pequeña península, el agua parecía moverse de manera diferente, como si algo grande se agitara en las profundidades. Sin pensarlo dos veces, Martina recogió sus cosas y se dirigió hacia ese lugar, llevando consigo la maleta de cuero y toda su esperanza de que ese día aún pudiera ser productivo. Cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, doña Carmen Herrera comenzó a sentir la primera punzada de inquietud. Desde la ventana de su pequeña casa de adobe, podía ver el sendero que conducía al lago, esperando divisar la figura familiar de su hija regresando con su canasta llena de pescado. Martina nunca llegaba tarde a casa, era una mujer de costumbres fijas y responsabilidades inquebrantables. Las horas pasaron lentamente. A las 3 de la tarde, doña Carmen decidió caminar hasta la casa de su comadre, doña Esperanza, para preguntar si había visto a Martina. Las dos mujeres habían criado a sus hijos prácticamente juntas y compartían esa intuición maternal que les permitía percibir cuando algo no andaba bien. No la he visto desde esta mañana temprano, respondió doña Esperanza, secándose las manos en su delantal. Pero ya sabes cómo es Martina, a veces encuentra un lugar bueno y se queda hasta que se llena la canasta. Sin embargo, ambas mujeres sabían que algo era diferente. Martina había establecido una rutina rigurosa durante todos sus años de pesca, salía antes del amanecer y regresaba al mediodía para ayudar con las tareas domésticas. Nunca se quedaba hasta tarde, especialmente no sin avisar a su madre. Conforme el sol comenzó a descender hacia el horizonte, más vecinos se unieron a la preocupación. Don Aurelio, el comerciante que compraba regularmente el pescado de Martina, llegó a la casa preguntando por ella. Tenía clientes esperando y había contado con su suministro habitual. Algo le pasó a mi niña, murmuró doña Carmen, apretando un rosario entre sus manos temblorosas. Siento aquí en el pecho que algo malo le pasó. Cuando cayó la noche, un grupo de hombres del pueblo se organizó para buscar a Martina. Armados con linternas y faroles, recorrieron toda la orilla del lago, gritando su nombre en la oscuridad. Sus voces se perdían en la inmensidad del agua, sin recibir respuesta alguna. Los perros que los acompañaban olfateaban el aire con nerviosismo, como si percibieran algo que los humanos no podían detectar. La búsqueda se extendió durante toda la noche. Los hombres exploraron cada sendero, cada roca, cada lugar donde Martina podría haber ido. Encontraron las huellas de sus botas en varios lugares de la orilla, pero éstas se perdían conforme se acercaban a la zona más rocosa del lago, donde el terreno era más duro y no conservaba las marcas. Al amanecer del segundo día, llegaron las autoridades. El comandante de la policía local, un hombre corpulento llamado Rodríguez, llegó acompañado de dos agentes jóvenes que parecían más interesados en terminar pronto su trabajo que en encontrar a una pescadora desaparecida. Seguramente se fue con algún novio, comentó uno de los agentes de manera despectiva. Estas mujeres que andan solas por ahí, nunca se sabe qué ideas se les meten en la cabeza. Doña Carmen se sintió herida por el comentario, pero su desesperación era más fuerte que su indignación. Les explicó a los policías que Martina era una mujer seria, responsable, que nunca abandonaría sus obligaciones sin avisar.
Les habló de su rutina diaria, de sus compromisos con los clientes, de su amor por la pesca y por su familia. Mire, señora, le dijo el comandante Rodríguez con una mezcla de impaciencia y condescendencia, las mujeres jóvenes a veces hacen cosas impulsivas. Dale unos días y ya verá que aparece. Pero los días pasaron sin noticias de Martina. La búsqueda oficial se limitó a unas pocas horas de recorrido superficial por las orillas del lago. Los policías tomaron declaraciones a algunos vecinos, pero era evidente que consideraban el caso como una simple fuga voluntaria. En 1983, la desaparición de una mujer joven y soltera no era vista como una prioridad por las autoridades locales. Los pescadores de la región, sin embargo, sabían que algo más serio había ocurrido. Conocían a Martina, respetaban su habilidad y su carácter. Algunos de ellos habían notado comportamientos extraños en el lago durante los días anteriores a su desaparición, peces que huían de ciertas zonas, aves que evitaban determinadas áreas y corrientes que parecían cambiar sin explicación aparente. El lago se está llevando a la gente, murmuró don Epitacio, el pescador más viejo de la región, mientras se persignaba. Ya lo había hecho antes, y lo volverá a hacer. Pero sus palabras fueron desestimadas como supersticiones de hombre mayor. La investigación oficial se cerró después de apenas una semana, clasificando el caso como desaparición voluntaria. En los archivos policiales, Martina Herrera quedó registrada como una mujer que había decidido abandonar su vida anterior, probablemente para empezar de nuevo en otro lugar. Para la familia de Martina, sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. Doña Carmen se negaba a aceptar que su hija hubiera desaparecido voluntariamente. Conocía a Martina mejor que nadie, sabía de sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Una mujer que había estado ahorrando para comprar su propio bote de pesca no abandonaría todo de un día para otro. Durante las semanas que siguieron a la desaparición de Martina, el lago de Pátzcuaro se convirtió en un lugar de peregrinación para doña Carmen. Cada mañana, la mujer de 52 años caminaba hasta la orilla donde su hija solía pescar, llevando consigo flores silvestres y oraciones susurradas. Se sentaba en las mismas rocas donde Martina había pasado tantas horas, esperando alguna señal, algún indicio que le dijera qué había sucedido con su niña. Los pescadores locales la veían pasar con una mezcla de compasión y incomodidad. Algunos se acercaban para ofrecerle palabras de consuelo, pero la mayoría la evitaba, como si la presencia de doña Carmen les recordara que el lago que les daba sustento también podía arrebatarles todo en un instante. Doña Carmen, no se torture así, le decía don Maximino, uno de los pescadores más respetados de la región. A veces el agua se lleva lo que más queremos, y no hay explicación para eso. Pero doña Carmen no buscaba consuelo filosófico. Buscaba respuestas concretas, pistas que le ayudaran a entender qué había pasado con Martina. Durante sus largas horas junto al lago, había comenzado a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Observaba los patrones del viento, las corrientes superficiales, los lugares donde los peces saltaban y donde no se veía actividad alguna. Una tarde, mientras caminaba por la orilla rocosa, doña Carmen encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Medio enterrado entre las piedras, brillaba un pequeño objeto metálico. Se acercó con cuidado y lo desenterró con sus propias manos. Era uno de los anzuelos especiales de Martina, esos que había heredado de su padre y que guardaba con tanto celo en su maleta de cuero. El anzuelo estaba doblado de manera extraña, como si hubiera sido sometido a una presión extrema. Doña Carmen lo examinó con cuidado, notando que tenía restos de algo que parecía tela adherida a la punta. Su mente de madre comenzó a construir escenarios terribles, pero también sintió una extraña satisfacción. Al fin tenía una prueba tangible de que Martina había estado allí, de que algo había sucedido. Corrió a casa y guardó el anzuelo en una caja de madera, junto con las pocas pertenencias de Martina que aún conservaba. Después se dirigió a la estación de policía, donde encontró al comandante Rodríguez llenando papeles con desgano. «Comandante, encontré esto en el lago», le dijo doña Carmen, mostrándole el anzuelo. «Era de mi hija, estoy segura. Esto prueba que algo le pasó allí». Rodríguez apenas levantó la vista de sus documentos. «Señora, un anzuelo perdido no prueba nada. Los pescadores pierden anzuelos todo el tiempo.
Además, ya le dije que su hija se fue por su propia voluntad. Pero este anzuelo estaba doblado, insistió doña Carmen. Como si hubiera habido una lucha. O como si se hubiera enganchado en alguna roca, replicó el comandante con irritación. Mire, señora, entiendo su dolor, pero no puedo reabrir un caso cada vez que alguien encuentra un pedazo de metal en el lago. Doña Carmen salió de la estación de policía sintiéndose más sola que nunca. Era evidente que las autoridades no tenían intención de ayudarla, pero su determinación no se había debilitado. Si la policía no iba a buscar a Martina, ella lo haría por su cuenta. Comenzó a hacer preguntas por todo el pueblo. Habló con comerciantes, con otros pescadores, con cualquier persona que pudiera haber visto algo extraño el día de la desaparición. Poco a poco, fue construyendo un mapa mental de los últimos movimientos de su hija. La señora que vendía carnadas en el mercado recordaba haber visto a Martina esa mañana, pero notó que se veía preocupada, como si algo la inquietara. Un niño que jugaba cerca del lago dijo haber escuchado gritos a lo lejos, pero su testimonio fue desestimado porque no podía precisar la hora ni la dirección exacta de los sonidos. Pero fue don Sebastián, un pescador mayor que vivía en una cabaña aislada, quien le proporcionó la información más perturbadora. Había estado reparando sus redes en su patio cuando vio pasar a Martina camino al lago. Horas después, cuando el sol ya estaba alto, vio a un hombre que caminaba por el sendero en dirección contraria, alejándose del lago. Era un tipo que no había visto antes, le dijo don Sebastián a doña Carmen. Alto, con sombrero, caminaba rápido como si tuviera prisa por irse. Me pareció raro porque no llevaba aparejos de pesca ni nada parecido. Esta información electrizó a doña Carmen. ¿Podría ser que Martina hubiera encontrado a alguien en el lago? ¿Alguien que le había hecho daño? Corrió nuevamente a la estación de policía, pero se encontró con la misma actitud desinteresada de siempre. Señora, ¿cómo va a creer en el testimonio de don Sebastián?, le dijo el comandante Rodríguez. Ese hombre toma desde la mañana, ve cosas que no existen. Además, aunque hubiera un hombre caminando por ahí, eso no significa nada. Cualquiera puede caminar por el sendero. Frustrada pero no derrotada, doña Carmen decidió investigar por su cuenta. Comenzó a frecuentar los lugares donde los forasteros solían hospedarse cuando visitaban la región. Habló con los dueños de las pequeñas pensiones, con los vendedores del mercado, con cualquier persona que pudiera recordar haber visto a un hombre extraño durante esos días. Sus esfuerzos parecían infructuosos hasta que una tarde, en el mercado de Pátzcuaro, una vendedora de flores le dijo algo que la dejó helada. Sí, recuerdo a ese hombre. Compró flores muy temprano, como a las 6 de la mañana. Me pareció raro porque no parecía el tipo de persona que compra flores. Tenía las manos sucias, como si hubiera estado cavando. La información sobre el hombre que había comprado flores se convirtió en una obsesión para doña Carmen. Durante días, recorrió todo el pueblo y sus alrededores, preguntando a cada comerciante, a cada persona que hubiera estado despierta temprano esa mañana del 15 de marzo. Poco a poco, fue construyendo un retrato más claro del misterioso desconocido. La señora que vendía tortillas en la plaza recordaba haber visto a un hombre alto con sombrero, alrededor de las 5:30 de la mañana. Había pedido tortillas para llevar, pero parecía nervioso, como si tuviera prisa. Su acento no era de la región, sonaba más como alguien del norte del país. El encargado de la gasolinera también lo recordaba. Había llegado en un camión viejo, de color azul descolorido, y había llenado el tanque completamente. Pagó en efectivo y no quiso recibo. Lo que más le había llamado la atención era que el hombre tenía tierra bajo las uñas y manchas de lodo en la ropa, como si hubiera estado trabajando en el campo durante la noche. Me pareció raro, le dijo el gasolinero a doña Carmen. Porque era muy temprano para haber estado trabajando la tierra, y además, el hombre no parecía campesino. Sus manos eran duras, pero de otro tipo de trabajo. Estos testimonios fueron tomando forma en la mente de doña Carmen como las piezas de un rompecabezas macabro. Un hombre desconocido había llegado al pueblo, había estado cavando o trabajando con tierra durante la noche, había comprado flores muy temprano y después había desaparecido. Todo esto había ocurrido precisamente el día que Martina desapareció.
Armada con esta información, doña Carmen regresó una vez más a la estación de policía. Esta vez, su actitud era diferente. No venía como una madre desesperada pidiendo ayuda, sino como una investigadora que había reunido pruebas concretas. Comandante Rodríguez, le dijo con voz firme, tengo testimonios de por lo menos 4 personas que vieron a un hombre extraño el día que desapareció mi hija. Este hombre tenía tierra en las manos, compró flores muy temprano y se fue del pueblo en un camión azul. Rodríguez la escuchó con más atención que las veces anteriores, pero su respuesta fue igualmente desalentadora. Señora, aunque todo eso fuera cierto, no tenemos manera de saber quién era ese hombre ni dónde está ahora. Pudo haber sido cualquier persona de paso por el pueblo. Pero podemos investigar, insistió doña Carmen. Podemos preguntar en otros pueblos, buscar el camión azul, hablar con más gente. No tenemos recursos para investigar a todos los hombres con camión azul del estado de Michoacán, replicó el comandante. Y francamente, señora, sigue sin haber evidencia de que le haya pasado algo malo a su hija. Pero doña Carmen no se dio por vencida. Si las autoridades no iban a investigar, ella encontraría otra manera. Comenzó a viajar a los pueblos vecinos, preguntando por el hombre del camión azul. Gastó sus pocos ahorros en pasajes de autobús, durmió en casas de familiares lejanos y dedicó cada momento de su vida a buscar pistas sobre el paradero de Martina. En Quiroga, un pueblo a unos kilómetros de distancia, encontró a un mecánico que recordaba haber visto un camión azul viejo durante esos días. El vehículo había tenido problemas mecánicos y su dueño lo había llevado a reparar. El mecánico no recordaba el nombre del hombre, pero sí que tenía placas del estado de Jalisco y que parecía tener mucha prisa por arreglar el vehículo. Era un tipo raro, le dijo el mecánico. No hablaba mucho, pero noté que tenía las manos lastimadas, como si hubiera estado peleando o trabajando muy duro. También olía extraño, como a tierra húmeda. Esta nueva información reforzó las sospechas de doña Carmen. El hombre del camión azul había tenido problemas mecánicos después de salir de San Jerónimo Purenchecuaro, lo que explicaba por qué no había podido alejarse rápidamente de la zona. Pero las placas de Jalisco significaban que probablemente ya había regresado a su estado de origen, poniéndolo fuera del alcance de las limitadas capacidades de investigación que tenía doña Carmen. Durante esos meses de búsqueda, la vida en San Jerónimo Purenchecuaro continuó con normalidad. Los pescadores siguieron saliendo al lago cada mañana, los comerciantes abrieron sus negocios y la gente siguió con sus rutinas diarias. Pero la ausencia de Martina se sentía en todo el pueblo como una herida abierta que se negaba a sanar. Algunos vecinos comenzaron a evitar a doña Carmen, incómodos con su obsesión por encontrar a su hija. Otros la veían con compasión, pero también con una cierta irritación por su negativa a aceptar la realidad y seguir adelante con su vida. Ya es hora de que esa mujer entienda que su hija no va a volver, comentaba la gente en las tiendas y en la plaza. Se está volviendo loca con tanta búsqueda. Pero doña Carmen había encontrado en su investigación un propósito que le daba fuerzas para levantarse cada mañana. Cada nueva pista, cada testimonio, cada pequeño detalle que lograba reunir, la acercaba un poco más a la verdad sobre lo que había pasado con Martina. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez los apuntes que había tomado durante sus investigaciones, doña Carmen se dio cuenta de algo que la llenó de una mezcla de esperanza y horror. Todas las pistas apuntaban hacia la misma conclusión: Martina había encontrado la muerte de manera violenta, y su cuerpo estaba en algún lugar cerca del lago. Los años pasaron lentamente en San Jerónimo Purenchecuaro, pero el tiempo no logró borrar la presencia fantasmal de Martina. Su desaparición se había convertido en una de esas historias que los pueblos pequeños cargan como una cicatriz invisible, algo de lo que todos saben pero nadie quiere hablar abiertamente. Doña Carmen había envejecido de manera prematura durante esos años. Sus cabellos se habían vuelto completamente blancos, y su rostro mostraba las huellas profundas de la tristeza y la incertidumbre. Pero su determinación permanecía intacta. Cada mañana, seguía caminando hacia el lago, llevando flores para el lugar donde creía que Martina había estado por última vez. En 1987, 4 años después de la desaparición, doña Carmen recibió una visita inesperada. Un hombre mayor tocó a su puerta una tarde, presentándose como el hermano de don Sebastián,
el pescador que había visto al extraño caminando por el sendero. El hombre, que se llamaba Rutilio, había venido desde Guadalajara después de que su hermano le contara la historia de Martina. Señora Carmen, le dijo Rutilio con voz grave, mi hermano me platicó lo que pasó con su hija. Yo trabajo en los archivos de la Policía Judicial de Jalisco, y creo que puedo ayudarla. Rutilio le explicó que durante los últimos años había estado revisando casos sin resolver de mujeres desaparecidas en varios estados. Había encontrado un patrón inquietante. En Jalisco, Colima y Michoacán, varias mujeres jóvenes habían desaparecido cerca de cuerpos de agua entre 1980 y 1983. Todas eran mujeres que trabajaban solas, pescadoras, lavanderas o vendedoras que frecuentaban lagos y ríos. El problema, le dijo Rutilio, es que cada caso se investigó por separado y nadie había conectado los puntos. Pero cuando uno ve el patrón completo, es evidente que hay algo más grande detrás de estas desapariciones. Rutilio le mostró a doña Carmen fotografías y reportes de 5 casos similares al de Martina. Todas las mujeres habían desaparecido durante horas de la mañana, cerca de cuerpos de agua, y en cada caso había testimonios de hombres extraños en la zona. Pero lo más perturbador era que en 3 de los casos, se habían encontrado flores silvestres en el lugar donde las mujeres habían desaparecido. Creemos que hay un hombre que se mueve por la región, le explicó Rutilio. Alguien que conoce bien las rutas, que tiene un vehículo y que escoge a sus víctimas cuidadosamente. Esta información impactó profundamente a doña Carmen. Durante años había creído que lo que le pasó a Martina era un evento aislado, pero ahora entendía que su hija podría haber sido víctima de un depredador que había atacado a otras mujeres. ¿Qué puedo hacer?, le preguntó a Rutilio. Las autoridades de aquí nunca me creyeron. Por eso vine a verla, respondió Rutilio. Necesito que me ayude a documentar todo lo que ha investigado durante estos años. Cada testimonio, cada pista, cada detalle que haya reunido. Estamos tratando de construir un expediente que presente todos estos casos como conexos. Durante los siguientes días, doña Carmen trabajó intensamente con Rutilio, organizando toda la información que había recolectado. Crearon un expediente detallado que incluía testimonios, fotografías, mapas, y un cronograma preciso de los eventos del 15 de marzo de 1983. Rutilio se llevó toda esta información de regreso a Guadalajara, prometiendo que la presentaría a las autoridades competentes. Por primera vez en años, doña Carmen sintió que su lucha no había sido en vano, que alguien con autoridad real estaba dispuesto a escucharla y a actuar. Pero los meses pasaron sin noticias de Rutilio. Doña Carmen le escribió cartas que quedaron sin respuesta, hizo llamadas telefónicas que no fueron devueltas. Finalmente, en diciembre de 1987, recibió una carta breve que la devastó. Rutilio había sido transferido a otra ciudad y el expediente que habían preparado había sido archivado por falta de evidencia conclusiva. Una vez más, doña Carmen se encontró sola en su búsqueda de justicia. Pero ahora tenía algo más que su intuición de madre, tenía la certeza de que Martina había sido víctima de un criminal que había atacado a otras mujeres, y que las autoridades habían fallado sistemáticamente en proteger a las víctimas. La década de los 80 llegó a su fin sin que se hubiera resuelto el misterio de Martina. Doña Carmen había cumplido 60 años, y su salud comenzaba a deteriorarse por el estrés y la tristeza acumulados. Pero su espíritu seguía siendo fuerte, alimentado por una madre que se negaba a olvidar a su hija. En el pueblo, la historia de Martina se había convertido en una leyenda local. Los pescadores más jóvenes, que no la habían conocido, escuchaban las historias de los mayores sobre la mujer que había desaparecido en el lago. Algunos decían que su espíritu aún vagaba por las orillas, buscando justicia. Otros creían que había sido llevada por los antiguos dioses del agua, que reclamaban sacrificios humanos de vez en cuando. Pero para doña Carmen, Martina no era una leyenda ni un mito. Era su hija, una mujer real que había vivido, trabajado, amado y soñado, y que merecía ser recordada no como un fantasma, sino como una víctima de un crimen que aún no había sido resuelto. En 1995, 12 años después de la desaparición de Martina, llegó a San Jerónimo Purenchecuaro un joven antropólogo llamado Ricardo Mendoza.
Había venido a la región para estudiar las tradiciones pesqueras de los pueblos purépechas, pero pronto se encontró fascinado por las historias locales que rodeaban al lago de Pátzcuaro. Ricardo tenía 29 años y había crecido en la Ciudad de México, en un mundo muy diferente al de los pueblos lacustres de Michoacán. Pero había algo en esas aguas ancestrales que lo atraía, una sensación de que guardaban secretos que iban más allá de las leyendas tradicionales. Durante sus primeras semanas en el pueblo, Ricardo se hospedó en una pequeña pensión y pasó sus días entrevistando a pescadores veteranos, documentando sus técnicas, sus herramientas y sus historias. Fue durante una de estas conversaciones que escuchó por primera vez sobre Martina Herrera. «Era la mejor pescadora que hemos tenido por aquí», le dijo don Maximino, mientras reparaba una red junto a la orilla del lago. Conocía el agua como si hubiera nacido en ella. Una lástima lo que le pasó. Ricardo preguntó qué le había pasado a Martina, y don Maximino le contó la historia completa, la desaparición misteriosa, la búsqueda infructuosa, la obsesión de doña Carmen por encontrar respuestas. Era una historia que había marcado al pueblo durante más de una década. ¿Y nunca encontraron nada?, preguntó Ricardo, intrigado por la naturaleza del misterio. Nada, respondió don Maximino. Como si la tierra se la hubiera tragado. Pero su madre sigue buscando, pobrecita. Ya está muy mayor, pero no se da por vencida. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Había algo en la historia de Martina que lo inquietaba profundamente. Como antropólogo, había estudiado muchas culturas y tradiciones, pero también había desarrollado un interés particular por los casos sin resolver, por esas historias que las comunidades cargan como heridas abiertas. Al día siguiente, Ricardo decidió visitar a doña Carmen. La encontró en su pequeña casa de adobe, una mujer de 72 años cuyo rostro mostraba las huellas del sufrimiento prolongado, pero cuyos ojos conservaban una determinación inquebrantable. «Usted es el estudiante de la ciudad», le dijo doña Carmen cuando Ricardo se presentó. «Don Maximino me dijo que andaba preguntando por mi Martina». Ricardo le explicó su trabajo y su interés en la historia local, pero también le confesó que se sentía atraído por el misterio de la desaparición de su hija. Doña Carmen lo observó con cuidado durante varios minutos, como evaluando si podía confiar en este joven desconocido. «Todos los años vienen personas preguntando», le dijo finalmente. «Periodistas, estudiantes, curiosos. Todos prometen que van a ayudar, y después se van y nunca más sabemos de ellos». «Yo no soy como ellos», respondió Ricardo con sinceridad. «Soy antropólogo, pero también me interesan las injusticias. Si me permite, me gustaría revisar todo lo que ha investigado durante estos años». Doña Carmen lo estudió un momento más, y después lo invitó a pasar. La casa era pequeña pero ordenada, y en una mesa de madera había varias cajas llenas de documentos, fotografías y apuntes escritos a mano. «Esta es toda mi investigación», le dijo doña Carmen, señalando las cajas. 12 años de buscar a mi hija. Ricardo pasó las siguientes horas revisando meticulosamente todo el material que doña Carmen había reunido. Era impresionante la cantidad de información que había logrado recopilar, testimonios detallados, mapas marcados con ubicaciones específicas, fotografías de los lugares importantes y una cronología precisa de los eventos. Lo que más impactó a Ricardo fue la calidad de la investigación. Doña Carmen, sin educación formal en técnicas investigativas, había desarrollado un método sistemático y riguroso. Había documentado cada pista, verificado cada testimonio y mantenido registros precisos de todas sus actividades. «Señora Carmen», le dijo Ricardo cuando terminó de revisar los documentos, «esto es extraordinario. Usted ha hecho el trabajo que debería haber hecho la policía». «La policía nunca me creyó», respondió doña Carmen con amargura. Para ellos, Martina era solo una mujer más que se había fugado con algún hombre. Ricardo notó inmediatamente el patrón de negligencia institucional que había caracterizado el caso. En 1983, la desaparición de una mujer joven y soltera había sido automáticamente clasificada como voluntaria, sin una investigación seria que explorara otras posibilidades. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Ricardo. «¿Ha considerado la posibilidad de que el cuerpo de Martina esté en algún lugar específico cerca del lago?». Doña Carmen asintió gravemente.
He pensado en eso miles de veces. Pero el lago es muy grande, y hay muchos lugares donde alguien podría esconder algo. Ricardo comenzó a formar una idea en su mente. Como antropólogo, había trabajado en excavaciones arqueológicas y conocía técnicas de búsqueda sistemática. También tenía contactos en universidades que podrían proporcionar equipos y recursos más sofisticados que los que había tenido disponibles doña Carmen. Señora Carmen, le dijo Ricardo, me gustaría pedirle un favor. ¿Me permitiría hacer copias de toda esta documentación? Quiero estudiarla más a fondo, y tal vez pueda conseguir ayuda de otras personas para continuar la investigación. Doña Carmen lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿En serio cree que todavía se puede hacer algo? Creo que su hija merece justicia, respondió Ricardo. Y creo que usted ha hecho un trabajo tan bueno que sería criminal no darle seguimiento. Esa tarde, Ricardo pasó horas fotocopiando documentos y tomando notas detalladas. Cuando terminó, le prometió a doña Carmen que regresaría pronto con un plan más concreto para continuar la búsqueda. Durante los días siguientes, Ricardo no pudo concentrarse en su trabajo original. La historia de Martina lo había capturado completamente, y comenzó a ver conexiones y posibilidades que habían pasado desapercibidas durante todos esos años. Ricardo regresó a la Ciudad de México con la mente llena de ideas y el corazón pesado por la injusticia que había conocido en San Jerónimo Purenchecuaro. Durante las siguientes semanas, trabajó incansablemente para conseguir recursos y apoyo para una investigación más sofisticada del caso de Martina. Su primer paso fue contactar a la doctora Elena Vázquez, una arqueóloga forense de la Universidad Nacional que había desarrollado técnicas innovadoras para localizar restos humanos en terrenos difíciles. Cuando Ricardo le presentó el caso, la doctora Vázquez se mostró inmediatamente interesada. Es exactamente el tipo de caso en el que nuestras nuevas tecnologías pueden marcar la diferencia, le dijo la doctora Vázquez. Tenemos acceso a equipo de radar de penetración terrestre y detectores de metales de alta precisión que no existían en 1983. Ricardo también contactó a un grupo de buzos especializados en rescate acuático que habían trabajado en varios casos de recuperación de evidencia en lagos y ríos. El líder del grupo, un hombre llamado Alfredo Campos, había oído hablar del caso de Martina a través de otros pescadores de la región. He buceado en el lago de Pátzcuaro muchas veces, le dijo Alfredo a Ricardo. Es un cuerpo de agua complicado, con muchas corrientes subterráneas y formaciones rocosas. Pero si hay algo allá abajo, podemos encontrarlo. En marzo de 1995, exactamente 12 años después de la desaparición de Martina, Ricardo regresó a San Jerónimo Purenchecuaro acompañado de un equipo de 6 especialistas. Llevaban consigo equipos que parecían salidos de una película de ciencia ficción para los habitantes del pequeño pueblo. Doña Carmen los recibió con una mezcla de emoción y nerviosismo. Durante todos esos años, había soñado con el momento en que llegara ayuda real para buscar a Martina, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía abrumada por las posibilidades de lo que podrían encontrar. Señora Carmen, le dijo Ricardo, queremos que sepa que esto puede ser muy difícil emocionalmente. ¿Si encontramos algo? Ya sé lo que pueden encontrar, lo interrumpió doña Carmen con voz firme. He tenido 12 años para prepararme. Lo único que no puedo soportar es seguir sin saber. El equipo comenzó su trabajo dividiendo la zona de búsqueda en sectores. Utilizaron toda la información que doña Carmen había recolectado para identificar las áreas más probables donde Martina había estado por última vez. El radar de penetración terrestre les permitía detectar anomalías en el suelo sin necesidad de excavar, mientras que los detectores de metales podrían localizar objetos como anzuelos, herramientas, o cualquier metal que Martina hubiera llevado consigo. Los primeros días de búsqueda fueron desalentadores. El equipo encontró basura moderna, piezas de metal oxidado y restos de fogatas, pero nada que pareciera conectado con la desaparición de Martina. Sin embargo, la doctora Vázquez notó algo interesante en las lecturas del radar. Hay una zona cerca de las rocas grandes donde las lecturas son consistentemente anómalas, le dijo a Ricardo. No parece ser formación natural, pero tampoco es claramente artificial. Deberíamos investigar más a fondo.
Mientras el equipo terrestre continuaba su trabajo, los buzos comenzaron a explorar las aguas del lago. Alfredo Campos y sus compañeros habían dividido el fondo del lago en cuadrículas, explorando sistemáticamente cada sección. La visibilidad bajo el agua era limitada, pero su experiencia les permitía detectar objetos y formaciones que un buzo amateur habría pasado por alto. Fue durante el cuarto día de búsqueda que Alfredo hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras exploraba una zona rocosa cerca de la orilla, notó una entrada a lo que parecía ser una caverna subacuática. La abertura era pequeña y estaba parcialmente oculta por rocas y vegetación acuática. «Ricardo», le dijo Alfredo por radio desde el agua, «creo que encontré algo. Hay una cueva aquí abajo que no aparece en ninguno de los mapas que tenemos». Alfredo exploró cuidadosamente la entrada de la caverna. El espacio era estrecho al principio, pero se abría en una cámara más grande que se extendía hacia la oscuridad. Lo que más lo inquietó fue que el agua dentro de la caverna tenía corrientes extrañas, como si hubiera conexiones con otras partes del sistema lacustre. «Necesito más equipo para explorar esto completamente», le dijo Alfredo a Ricardo cuando emergió. «La caverna es más grande de lo que pensé, y hay partes que están fuera del agua». Esa noche, el equipo se reunió para planear la exploración de la caverna. Era una operación riesgosa, pero todos sentían que habían encontrado algo significativo. La existencia de una caverna oculta cerca del lugar donde Martina había desaparecido abría nuevas posibilidades sobre lo que podría haber ocurrido. Doña Carmen escuchó las noticias con el corazón acelerado. Durante todos esos años, había caminado por la orilla del lago sin saber que debajo del agua había espacios ocultos que podrían guardar los secretos de la desaparición de su hija. «¿Creen que Martina está ahí?», preguntó con voz temblorosa. «No lo sabemos todavía», respondió Ricardo con honestidad. «Pero es el primer lugar que hemos encontrado donde alguien podría haber escondido algo sin que fuera descubierto fácilmente». Al día siguiente, Alfredo y otro buzo experimentado se prepararon para explorar completamente la caverna. Llevaban cámaras subacuáticas, luces potentes y equipo de comunicación que les permitiría mantener contacto con el equipo en superficie. La exploración reveló que la caverna era más compleja de lo que habían imaginado. Tenía varias cámaras conectadas por túneles estrechos, y algunas secciones estaban completamente fuera del agua, formando pequeñas playas rocosas en la oscuridad total. Fue en una de estas playas rocosas donde Alfredo hizo el descubrimiento que había estado esperando durante 12 años. En un rincón de la caverna, parcialmente cubierta por sedimentos y rocas, había una maleta de cuero marrón. La maleta de cuero que Alfredo encontró en la caverna subacuática era inequívocamente la que había pertenecido a Martina. Doña Carmen la reconoció inmediatamente cuando los buzos la sacaron del agua. Era el regalo que el padre de Martina le había dado años atrás, con las mismas marcas de uso y la misma manija reparada con alambre que ella recordaba perfectamente. «Es de mi Martina», murmuró doña Carmen, tocando la maleta con manos temblorosas. «Es la maleta de su papá». La maleta estaba cerrada, pero el agua y el tiempo habían dañado parcialmente el cuero. Cuando el equipo la abrió cuidadosamente, encontraron en su interior elementos que contaban una historia silenciosa pero terrible: la ropa que Martina había usado el día de su desaparición, sus herramientas de pesca más preciadas y el pequeño diario donde registraba sus capturas diarias. Lo más perturbador era el estado de la ropa. La camisa azul de algodón mostraba desgarros que no parecían producto del desgaste normal, y había manchas oscuras que, aunque habían sido alteradas por el agua y el tiempo, sugerían la presencia de sangre. La doctora Vázquez tomó muestras de todo el contenido de la maleta para análisis forense. También documentó meticulosamente la posición exacta donde había sido encontrada y las condiciones de la caverna. Era evidente que la maleta no había llegado allí por accidente. Alguien la había colocado deliberadamente en ese lugar remoto e inaccesible. «¿Por qué no encontraron el cuerpo?», preguntó doña Carmen, expresando la pregunta que todos tenían en mente. «Hay varias posibilidades», le explicó la doctora Vázquez con delicadeza. «El cuerpo podría estar en otra parte de la caverna que aún no hemos explorado, o podría haber sido colocado en un lugar diferente. También es posible que las corrientes subacuáticas lo hayan movido con el tiempo».
Durante los días siguientes, el equipo exploró exhaustivamente todo el sistema de cavernas. Encontraron que era mucho más extenso de lo que habían imaginado inicialmente, con túneles que se extendían bajo tierra por varios kilómetros. Algunas secciones estaban completamente inundadas, mientras que otras formaban cámaras secas que parecían no haber sido tocadas por humanos en décadas. En una de estas cámaras secas, los investigadores hicieron otro descubrimiento inquietante: restos de una fogata antigua y huesos de animales que habían sido cocinados. Era evidente que alguien había usado estas cavernas como refugio temporal, probablemente la misma persona que había escondido la maleta de Martina. Los análisis forenses de la ropa confirmaron las peores sospechas. Las manchas oscuras eran efectivamente sangre humana, y los desgarros en la tela indicaban el uso de un objeto cortante. El patrón de daños sugería que Martina había sido atacada violentamente antes de que su ropa fuera colocada en la maleta. Pero el hallazgo más revelador vino del pequeño diario de Martina. Las últimas entradas, escritas durante los días previos a su desaparición, mencionaban que había notado a un hombre extraño merodeando por el lago. En una entrada fechada el 12 de marzo, 3 días antes de su desaparición, Martina había escrito: «Hoy vi otra vez al hombre del sombrero. Me da mala espina. Creo que me está siguiendo». Esta información corroboró los testimonios que doña Carmen había recolectado durante sus años de investigación. Martina había sido consciente de que alguien la observaba, pero no había tomado las precauciones necesarias para protegerse. Ricardo compartió inmediatamente todos estos hallazgos con las autoridades locales y estatales. Esta vez, la evidencia era demasiado contundente para ser ignorada. El comandante Rodríguez, que aún estaba a cargo de la estación local, se vio obligado a reabrir oficialmente el caso de Martina Herrera. «Ahora tenemos evidencia clara de que fue víctima de un crimen», admitió Rodríguez durante una conferencia de prensa improvisada. «Vamos a investigar este caso con todos los recursos disponibles». Pero para doña Carmen, estas palabras sonaron vacías después de 12 años de indiferencia oficial. ¿Dónde estaban cuando los necesitaba?, les preguntó a los periodistas que cubrían la historia. «Mi hija podría haber sido salvada si hubieran hecho su trabajo desde el principio». La historia del descubrimiento en la caverna se extendió rápidamente por toda la región. Los medios de comunicación nacionales enviaron reporteros para cubrir el caso, y la historia de Martina se convirtió en un símbolo de la negligencia institucional hacia los crímenes contra mujeres en áreas rurales. Durante las entrevistas, doña Carmen no mostró satisfacción por la atención mediática. Su único objetivo seguía siendo el mismo que había tenido durante 12 años: encontrar justicia para Martina. «No busco fama ni reconocimiento», les dijo a los periodistas. «Solo quiero que encuentren al hombre que mató a mi hija, y que no le haga esto a ninguna otra familia». El equipo de Ricardo continuó trabajando con las autoridades para analizar toda la evidencia. Los expertos forenses determinaron que, basándose en el patrón de los objetos encontrados y las condiciones de la caverna, Martina había sido asesinada en algún lugar cerca del lago y después su ropa y pertenencias habían sido escondidas en la caverna para eliminar evidencia. La pregunta que quedaba era la identidad del asesino. Después de 12 años, el hombre del camión azul había desaparecido sin dejar rastro, pero la nueva evidencia proporcionaba pistas que podrían ayudar a las autoridades a reconstruir su identidad y paradero. «Ahora tenemos ADN, huellas dactilares y evidencia física», le explicó la doctora Vázquez a doña Carmen. «Si este hombre cometió otros crímenes, o si está en alguna base de datos criminal, tenemos una buena posibilidad de identificarlo». Por primera vez en 12 años, doña Carmen sintió que la justicia para Martina era una posibilidad real. Con la evidencia física en sus manos, las autoridades finalmente tomaron en serio el caso de Martina Herrera. El gobierno del estado de Michoacán asignó un equipo especial de investigadores dirigido por el comandante Luis Alberto Mora, un veterano detective de homicidios que había trabajado en casos complejos durante más de 20 años. Mora era muy diferente al comandante Rodríguez. Meticuloso, profesional y con una reputación sólida por resolver casos difíciles, Mora se tomó el tiempo de revisar personalmente toda la evidencia que el equipo de Ricardo había recolectado, así como los años de investigación que doña Carmen había realizado por su cuenta.
Señora Carmen, le dijo Mora durante su primera reunión, quiero que sepa que vamos a investigar este caso como si hubiera ocurrido ayer. No importa cuánto tiempo haya pasado, su hija merece justicia. El primer paso de Mora fue enviar toda la evidencia física a los laboratorios forenses más avanzados del país. En 1995, las técnicas de análisis de ADN habían avanzado considerablemente desde 1983, y existían bases de datos de criminales que no habían estado disponibles durante la investigación original. Mientras esperaban los resultados de laboratorio, Mora y su equipo comenzaron a reentrevistar a todos los testigos que doña Carmen había identificado durante sus años de investigación. Muchos de ellos proporcionaron detalles adicionales que no habían compartido anteriormente, ya sea porque no los habían considerado importantes o porque no habían confiado en las autoridades locales. El mecánico de Quiroga, que había reparado el camión azul, proporcionó información crucial. Había guardado un registro de todos los vehículos que había reparado durante esa época, incluyendo números de placas y descripciones de los conductores. Después de revisar sus archivos, encontró la entrada correspondiente al camión azul, placas JGR 4739 del estado de Jalisco, propietario registrado como Aurelio Santana. Recuerdo a ese hombre perfectamente, le dijo el mecánico a Mora. Tenía las manos lastimadas y olía raro, como a tierra húmeda. También tenía mucha prisa por arreglar el camión e irse. Con esta información, Mora contactó a las autoridades de Jalisco para obtener más datos sobre Aurelio Santana. Lo que encontraron fue inquietante. Santana tenía antecedentes penales por violencia doméstica y había sido arrestado en 2 ocasiones por acoso a mujeres jóvenes. Además, en 1983 había estado desempleado y vivía solo en una casa aislada en las afueras de Guadalajara. Pero cuando los investigadores fueron a buscarlo, descubrieron que Aurelio Santana había muerto en 1991 en un accidente automovilístico. Su muerte había cerrado aparentemente cualquier posibilidad de que enfrentara justicia por el asesinato de Martina. Sin embargo, Mora no se dio por vencido. Un hombre como Santana no mata una vez y se detiene, le dijo a su equipo. Si él mató a Martina, probablemente hay otras víctimas. Los investigadores comenzaron a buscar casos sin resolver de mujeres desaparecidas o asesinadas en Jalisco, Michoacán y estados vecinos durante los años 80. Utilizaron los patrones que habían identificado en el caso de Martina, mujeres jóvenes que trabajaban solas cerca de cuerpos de agua, desapariciones durante horas de la mañana y la presencia de hombres extraños en las zonas antes de los incidentes. Los resultados fueron escalofriantes. Encontraron 11 casos que coincidían con el patrón, ocurridos entre 1979 y 1984 en una región que cubría varios estados del centro de México. En 5 de estos casos, había testimonios de un hombre con un camión azul que había sido visto en las áreas donde las mujeres desaparecieron. Estamos hablando de un asesino en serie, le dijo Mora a doña Carmen durante una de sus reuniones regulares. Su hija fue una de varias víctimas de este hombre. Esta revelación impactó profundamente a doña Carmen. Durante años había creído que Martina había sido víctima de un crimen aislado, pero ahora entendía que su hija había sido cazada por un depredador que había destruido múltiples familias. ¿Qué pasó con las otras familias?, preguntó doña Carmen. ¿También estuvieron buscando a sus hijas todos estos años? Mora le explicó que muchas de estas familias habían enfrentado la misma indiferencia oficial que ella había experimentado. Algunas habían abandonado su búsqueda después de años sin resultados, mientras que otras habían seguido buscando en silencio, sin saber que no estaban solas en su tragedia. Pero ahora que sabemos que estos casos están conectados, le dijo Mora, podemos trabajar con todas estas familias para construir un caso más sólido contra Santana, aunque esté muerto. Los análisis de ADN finalmente confirmaron lo que los investigadores habían sospechado. La sangre encontrada en la ropa de Martina pertenecía a ella, pero también encontraron trazas de ADN de otra persona, un hombre cuyo perfil genético coincidía con muestras que habían sido tomadas de Aurelio Santana durante uno de sus arrestos anteriores. Tenemos prueba científica de que Santana estuvo en contacto físico con su hija, le dijo Mora a doña Carmen. Esto confirma que él fue su asesino. Pero para doña Carmen,
saber la identidad del asesino no era suficiente. Quería entender qué había pasado exactamente con Martina durante sus últimas horas, y por qué las autoridades habían fallado tan completamente en protegerla. Mi hija escribió en su diario que sabía que alguien la estaba siguiendo, le dijo a Mora. Si las autoridades hubieran tomado en serio su desaparición desde el principio, podrían haber encontrado a Santana antes de que matara a otras mujeres. Mora no pudo contradecir esta afirmación. La investigación había revelado no solo la identidad del asesino, sino también un patrón sistemático de negligencia institucional que había permitido que Santana continuara matando durante años. En diciembre de 1995, el comandante Mora organizó una conferencia de prensa para presentar oficialmente los resultados de la investigación. Por primera vez en 12 años, doña Carmen se sentó frente a las cámaras no como una madre desesperada pidiendo ayuda, sino como una mujer que había sido finalmente vindicada en su búsqueda incansable de la verdad. Hoy podemos confirmar que Martina Herrera fue víctima de un asesino en serie llamado Aurelio Santana, anunció Mora. También podemos confirmar que este mismo hombre fue responsable de al menos 11 asesinatos similares en la región durante los años 80. La conferencia de prensa se transmitió en vivo por Televisión Nacional, y la historia de Martina se convirtió en un símbolo nacional de la lucha por la justicia y los derechos de las mujeres. Doña Carmen, que había cumplido 72 años, se había convertido sin proponérselo en una figura pública que representaba la determinación materna y la búsqueda incansable de la verdad. Pero para doña Carmen, la atención mediática era secundaria. Lo que realmente le importaba era que la verdad sobre Martina finalmente había salido a la luz, y que otras familias podrían encontrar las respuestas que habían estado buscando durante años. Durante las semanas siguientes, familias de todo el centro de México contactaron a las autoridades para reportar similitudes entre los casos de sus hijas desaparecidas y el patrón identificado en el caso de Santana. El trabajo de doña Carmen había abierto la puerta para que otros casos fríos fueran reabiertos e investigados con nuevas tecnologías y perspectivas. Ricardo, el antropólogo que había catalizado la nueva investigación, trabajó con las autoridades para documentar completamente el caso y crear un archivo que pudiera servir como modelo para investigaciones futuras. Su experiencia con Martina lo había transformado de un académico interesado en tradiciones culturales a un activista comprometido con la justicia social. Lo que aprendí del caso de Martina, escribió Ricardo en su informe final, es que la verdad siempre encuentra una manera de emerger, pero solo si hay personas dispuestas a buscarla sin descanso. En marzo de 1996, exactamente 13 años después de la desaparición de Martina, se realizó una ceremonia conmemorativa en San Jerónimo Purenchecuaro. Familias de todo el país llegaron al pueblo para honrar no solo a Martina, sino a todas las víctimas de Aurelio Santana y a las madres que nunca habían dejado de buscar a sus hijas. Doña Carmen, vestida de negro pero con una expresión de paz que no había tenido en años, habló frente a la multitud reunida junto al lago de Pátzcuaro. Mi Martina ya no está conmigo, dijo con voz clara y firme, pero su memoria va a vivir para siempre. Y quiero que todas las madres que están aquí sepan que nunca deben dejar de buscar a sus hijas. La justicia puede tardar, pero siempre llega para aquellos que no se dan por vencidos. Las autoridades estatales anunciaron la creación de una unidad especial para investigar casos de mujeres desaparecidas, utilizando las técnicas y protocolos que habían sido desarrollados durante la investigación del caso de Martina. También se implementaron nuevos procedimientos para garantizar que las desapariciones de mujeres fueran tomadas en serio desde el primer momento, sin importar las circunstancias o el estatus social de las víctimas. La caverna donde había sido encontrada la maleta de Martina fue declarada sitio conmemorativo. Una placa de bronce fue instalada en la entrada, con una inscripción que decía: en memoria de Martina Herrera y todas las mujeres cuyas voces fueron silenciadas por la violencia. Que su recuerdo nos inspire a buscar siempre la verdad y la justicia. Para doña Carmen, el descubrimiento de la verdad sobre Martina marcó el final de una etapa de su vida, pero también el comienzo de otra. Se convirtió en una defensora de los derechos de las víctimas, trabajando con otras familias que enfrentaban situaciones similares y presionando a las autoridades para que mejoraran sus procedimientos de investigación. Martina me enseñó que una madre nunca debe rendirse,
dijo doña Carmen en una de sus últimas entrevistas públicas. Pero también me enseñó que la lucha por la justicia no termina cuando encuentras la verdad. Termina cuando te aseguras de que lo que le pasó a tu hija no le pase a ninguna otra. El lago de Pátzcuaro siguió siendo un lugar de trabajo para los pescadores locales, pero también se convirtió en un símbolo de memoria y resistencia. Los turistas que visitaban la región escuchaban la historia de Martina y aprendían sobre la importancia de no olvidar a las víctimas de la violencia. Años después, cuando doña Carmen falleció a los 89 años, fue enterrada en el cementerio local con una lápida que llevaba una inscripción simple pero poderosa: Carmen Herrera, madre incansable, buscadora de la verdad, defensora de la justicia. Nunca se rindió. El caso de Martina Herrera se estudia ahora en academias de policía como un ejemplo de la importancia de tomar en serio todas las desapariciones desde el primer momento. La maleta de cuero que contenía sus pertenencias se exhibe en un museo de derechos humanos, recordando a los visitantes que detrás de cada caso sin resolver hay una familia que busca respuestas y merece justicia. La investigación también reveló fallas sistemáticas en el sistema de justicia de los años 80, cuando los prejuicios sociales y la falta de recursos llevaban a que muchos casos fueran desestimados sin investigación adecuada. El caso de Martina se convirtió en un catalizador para reformas importantes en los procedimientos policiales y judiciales. Ricardo Mendoza, el antropólogo que había ayudado a reabrir el caso, escribió un libro sobre la experiencia titulado Las aguas que guardan secretos, la historia de Martina Herrera. El libro se convirtió en un bestseller nacional y ayudó a crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres en áreas rurales. El verdadero legado de Martina, escribió Ricardo en el epílogo de su libro, no es la tragedia de su muerte, sino la determinación de su madre para encontrar la verdad. Doña Carmen nos enseñó que la justicia no es un regalo que las autoridades nos dan, sino un derecho que debemos exigir y defender. El lago de Pátzcuaro siguió siendo testigo silencioso de la vida diaria del pueblo, pero ahora también era un lugar de memoria y reflexión. Cada 15 de marzo, el aniversario de la desaparición de Martina, pescadores de toda la región se reunían junto a sus aguas para recordar a las víctimas de la violencia y renovar su compromiso de proteger a las mujeres de sus comunidades. La historia de Martina Herrera había comenzado con una mañana de pesca que nunca terminó, pero había evolucionado hacia algo mucho más grande, un símbolo de resistencia, un ejemplo de amor materno inquebrantable, y una lección sobre la importancia de nunca dejar de buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo tome encontrarla. En las aguas tranquilas del lago de Pátzcuaro, donde las leyendas purépechas hablan de espíritus que protegen a los pescadores, ahora también vive el recuerdo de una mujer joven que amaba esas aguas, y de una madre que amó a su hija lo suficiente como para dedicar su vida entera a encontrar justicia para ella. La verdad, como las corrientes profundas del lago, había permanecido oculta durante años, pero finalmente había emergido a la superficie, llevando consigo no solo respuestas sobre el pasado, sino también esperanza para el futuro. Martina Herrera había encontrado, al fin, la justicia que su madre había buscado incansablemente durante 13 largos años. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!